Bueno, muy buenas noches, estimados aprendices. Gracias por la puntualidad, por conectarse a esta sesión sincrónica número 2 de nuestra formación, calcular costos de operación, guía número 7 en nuestra fase de análisis, perdón, nuestra fase de evaluación. Importante. Consejo que les traigo para el día de hoy. Verifiquemos, y ya lo he hablado en la sesión anterior, verifiquemos de aquí hacia atrás, demos una mirada a ver qué nos falta subir, qué evidencia nos falta realizar. Recuerden que para pasar a la etapa productiva y titularnos, no debemos tener nada pendiente, ninguna evidencia. Ejemplo, iniciando junio, vamos a pasar a esa etapa productiva. Vamos a hacer la entrega de las 4 fichas, 30, 70, 270, 78, 79 y 80. Entonces, como instructor a cargo, voy a hacer entrega de estas fichas a la instructora de etapa productiva, ¿sí? Allí, si algún aprendiz debe una evidencia, debe algún resultado de aprendizaje, pues lo que pasa posiblemente no puede acceder a la etapa productiva y no se puede titular. Entonces, mi llamado el día de hoy, mi consejo mejor es dar una mirada atrás a ver qué tenemos pendiente, qué nos falta por allá en la fase de planeación, análisis, no subí la evidencia de inglés, de pronto alguna evidencia de técnica de logística, ¿sí? Verifiquemos. De aquí en adelante, vamos con las evidencias que debemos responder, con los tiempos, ¿sí? Entonces vamos paso a paso. Entonces, el llamado a veces es súper importante para el día de hoy. Esta semana miremos atrás. ¿Qué no hemos presentado? ¿Qué debemos presentar? Se comunica conmigo. En cuanto a las evidencias que están pendientes por calificar, ya tengo gran parte de la información, un 75%. Esta semana terminamos al 100% de recaudar la información de las evidencias que ustedes ya presentaron y faltan por evaluar, ¿cierto? Entonces ya me han llegado correos, he respondido la mayoría de correos. Mañana sigo respondiendo el resto de correos para darles, digamos, como esa tranquilidad que los temas, las cosas pendientes que ustedes presentaron están en el radar para solicitar que nos asignen instructores con la competencia, con la formación correspondiente y poder evaluar todas estas evidencias. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces, una vez más, bienvenidos a nuestra sesión sincrónica de hoy. Muchas gracias por la puntualidad, Brian, Andrés, Harlan, Denny, Alfredo, Tatiana, Daisy, Daniela, Felipe, Ingrid, Ronald, Jordan. Eh, Vamos a iniciar entonces con la presentación de nuestro tema para el día de hoy. Con la manito arriba, ¿están viendo mi pantalla? ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, listo, muy bien. Gracias. Eh, en esta etapa que arrancamos la semana pasada, en nuestra fase de evaluación, es súper importante que ustedes el nivel de la presentación de las evidencias la mejoren, su participación, la redacción sea mucho más técnica, ¿sí? Sea mucho más específica. Verifiquemos eso que no entendemos, esos puntos
complicados de pronto, esas frases, esos textos que no entendemos, verifiquemos que tenemos una super ayuda hoy en día que es la web para poder entender y llevar nuestra formación completa a buen término. ¿Listo? Entonces, esa es mi consejo para el día de hoy. Recuerden que estamos en nuestra competencia técnica, calcular costos de operación de acuerdo con métodos de la guía correspondiente a la guía número 7. Como es habitual, les presento nuestra autorización de grabación. Recuerden que esta autorización de grabación en sí va a estar colocada en la plataforma Sayuna y en YouTube para su verificación y con fines netamente educativos. ¿Autorizan la grabación de esta sesión sincrónica? Manito arriba. Listo, súper, muy bien. Recordemos los acuerdos de formación, mantengamos los micrófonos cerrados, importante. Evitemos que ruidos externos que interrumpan nuestra formación. Usemos el chat de esta videoconferencia para hacer preguntas, dudas, opinar y usémoslo de una manera adecuada con respeto para el instructor y los demás aprendices. Levantemos la mano para pedir la palabra como instructor a cargo. Les voy a dar acceso a la palabra para opinar. También comentar los comentarios que tengan que hacer respecto a la formación. Participemos de forma puntual y concreta. Es importante este punto. Conectémonos a todas las sesiones clóricas que tenemos. Recordemos que ya estamos en nuestra última etapa de formación, ¿sí? Entonces, asistemos, conectémonos, veamos las grabaciones, hagamos las preguntas, interactuemos. Entonces, súper importante esta última, participemos de forma puntual y concreta. Recordemos los medios de comunicación, estamos en el grupo de WhatsApp, estoy con los demás instructores en este periodo, grupo de WhatsApp, contesto de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde. En algunos casos especiales me escriben en la mañana o el fin de semana. Intento responder en lo posible. Solo casos especiales. También se pueden comunicar conmigo al correo electrónico jespinoza@cena.edu.co. Se los dejo en pantalla para que tomen nota. Y también me pueden encontrar en la plataforma Sajuna en mi perfil. Me pueden escribir por allí por el foro Sajuna. Recuerden mi celular 315-018-2024. El medio oficial de esta formación es el correo institucional. Por allí me escriben y a medida que vayan llegando estas sugerencias, dudas, preguntas, yo les voy respondiendo. Bueno, entonces esos son nuestros medios de comunicación. El objetivo para hoy, ¿qué nos dice el objetivo? Reconocer los conceptos, tipos y función del costeo de procesos logísticos, incluyendo la distribución de costos en la cadena de abastecimiento y el impacto de los costos ocultos en la logística inversa. Recordemos que también se van a presentar costos ocultos, costos que no tenemos planeados, pero se presentan, ¿sí? Ahí hay una mínima tolerancia al error, ¿sí? Pero igual se presenta desde que nuestra cadena de suministros esté bien planeada, se ejecute bien, pero siempre vamos a tener ahí una tendencia mínima al error. Y ahí es donde se van a presentar los costos ocultos. Hoy vamos a ver, vamos a analizarlos y cómo prevenirlos con el fin de fortalecer su comprensión sobre cómo estos elementos influyen en la eficiencia, rentabilidad y competitividad de las operaciones logísticas. Vamos a ver este conglomerado de los costos que genera la logística inversa, cómo interactúan los costos en nuestra cadena de abastecimientos. Continuamos con nuestra presentación número 2, la presentación del tema, costo de procesos logísticos. Es importante resaltar, conocer y aplicar estos conocimientos teóricos de formación y lógicamente, como les dije al principio de la primera sesión sincrónica, estos conocimientos que tenemos en nuestra guía, todos los parámetros que aparecen de formación, se los voy a dar, los van a conocer conmigo. Sin embargo, también les voy a dar ejemplos de cómo a día de hoy se están aplicando en la industria, ¿listo? De cómo están funcionando a día de hoy en la industria para pues que tengamos ese conocimiento cuando se nos presente la situación o el tema de, en este caso, costos de esa formación, tengamos una idea clara de cómo proceder, tengamos ese fundamento de cómo proceder. ¿De acuerdo? Bueno, distribución de costos en los procesos logísticos. ¿Qué nos trae la diapositiva para el día de hoy? Los costos logísticos se distribuyen a lo largo de toda la cadena de abastecimiento y están presentes en cada proceso, subproceso, actividad y tarea. Recordemos que todo el tema
de costos, toda la realización en la cadena logística, siempre movimientos, acciones que tomemos ejecutando esa cadena de abastecimiento, nos va a traer un costo, aprovisionamiento, traslados, vehículos, distribución, todo el tema de operación nos va a traer un costo, ¿no? Vamos a conocerlos y a ver cómo aplicarlos. Estos costos son parte fundamental de la gestión logística, ya que permiten agregar valor al producto o servicio y garantizar que llegue al cliente de manera eficiente. Para eso estamos, ¿no? Todo el conglomerado de la operación logística, el objetivo final es entregar un producto a nuestro cliente que cumpla con sus estándares, ¿sí? De utilidad, de calidad y en el momento adecuado, pactado, en el momento justo que debemos entregar. ¿Listo? Ese es el objetivo de nuestra cadena de abastecimiento. Esta distribución de costos se refleja en los distintos procesos logísticos donde cada etapa participa en formación del costo total. Entonces, como ya conocemos el tema de nuestra cadena de abastecimientos, todos los procesos de abastecimiento, proceso de almacenamiento, inventarios, de entrega, producción, todo el tema de movimientos, el tema de distribución y ahora logística inversa. Vamos a ver más adelante logística inversa, que no para todas las compañías se aplica. En algunas eh, lo aplican, pero según el concepto, a futuro esta logística inversa debe desaparecer porque genera unos sobrecostos. ¿Listo? Entonces, en algunas sí depende del nicho de negocio, es inherente, se debe mantener ahí la logística inversa por su operación y por la cantidad de volumen y producto que se entregue. Entonces, no se puede eliminar esa logística inversa. Costos en los procesos logísticos. Vamos a ver entonces el inicio de este primer concepto de los costos en los procesos logísticos. Y el material formativo nos trae para el día de hoy. Recuerden siempre verificar, ingresar al material formativo. Esta formación es autónoma. Ustedes llevan la delantera, la punta de lanza, siempre digo, en esta formación. Verifican su material formativo, verifican sus guías, presentan sus evaluaciones y lo complementan con la formación técnica que en este momento están recibiendo de mi parte, con ejemplos muy aterrizados y aplicados a lo que es la industria a la fecha. ¿Listo? Bueno, después de esa recomendación, entonces continuamos con esta lectura. La logística de entrada empieza con el proceso de aprovisionamiento, para todos es claro. Comprende una serie de actividades interrelacionadas que requieren insumos, recursos de personal para adquisición de materias primas, insumos, productos terminados, maquinaria. Además, incluye estas actividades. Entonces, ahí ya tenemos que nuestro punto de lanza, todos conocemos, es aprovisionamiento. Es el punto de inicio para nuestra cadena de abastecimiento. Entonces, para este punto de inicio, ¿qué debemos saber? O cómo opera más bien. Primero que tenemos que seleccionar proveedores. ¿Sí? A la selección de proveedores debemos hacer una negociación, mirar calidad, precio, entrega oportuna y eso tiene un costo. Esa persona, ese analista de logística que está sentado ahí o ese comprador, como lo determinen dependiendo de la estructura de cada empresa, genera un salario. Hay que pagarle un salario, ¿no? También tiene equipo de cómputo, que el equipo de cómputo es un activo para la empresa. Entonces, eso en el momento que lo compraron generó un costo, ¿sí? La utilización de red de Internet para comunicarse con el proveedor, red telefónica, servicio telefónico, servicio de Internet para enviar orden de compras y negociaciones, entonces genera un costo. Entonces, selección de proveedores, tenemos esta figura que en el conglomerado eh, genera un costo. Entonces, por esto es importante saber en la selección de proveedores qué elementos intervienen, qué costos aplican. Compra de insumos y materias primas. Ya cuando hacemos toda esta negociación que viene detrás, enviar nuestra orden de compra al proveedor, ¿sí? Ya con una negociación previa, si tenemos crédito a 30, 60, 90, 45 días. Lo ideal es que apliquemos esos créditos. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. De frente a un proceso logístico, como compradores o jefes de compras o coordinadores en general logística, algunas compañías, la logística, dentro de la logística está el jefe de compras, ¿cierto? El proceso logístico. Y en otras tienen el tema separado, compras de logística, de acuerdo a la estructura de la empresa. Es importante que nosotros tengamos esa negociación en crédito.
¿Por qué crédito? Si podemos pagar en efectivo. Porque mientras que tenemos ese valor y lo podemos pagar a 30, 60, 45, 90 días, ¿sí? Ese producto que estamos vendiendo con ese crédito al proveedor, pues vamos a recibir ese beneficio antes de la venta de ese producto y vamos a tener que pagar ya con el producto vendido. Por eso es importante que los compradores con el proveedor negocien esos créditos, ¿sí? Hay otros tipos de equipos y otro tipo de negociaciones en materia prima que no están abiertos a crédito y hay que pagarlos de una. Entonces, compromete un poco más el recurso de la empresa porque la materia prima se paga de contado al recibir, el acuerdo que se haga con la negociación, pero debemos producir, pasa un tiempo, distribuir, pasa otro tiempo y entregar para la venta y que nos paguen. Entonces ya hemos comprometido un recurso por antelación. Lo ideal entonces es negociar con los proveedores un crédito. Tercero, certificación de calidad de las materias primas. Tenemos que pagar a esos profesionales ese control de calidad, que nos certifique que la materia prima está en óptimas condiciones para producción. Lógicamente, el proveedor en su nicho de negocio nos vende esa materia prima, la certifica, pero internamente tenemos que pagar esa certificación, ¿sí? Con estos profesionales que están calificados para que este producto llegue y comience su proceso de producción y que cumpla con los estándares exigidos. Como cuarto, negociación de precios, términos de negociación. Esta negociación de precios y términos de negociación puede decir que me entregue, le pago el 50% o le doy el 30 y el 70 30 días. Sí, esos términos de negociación también incluyen un costo que es el mismo costo, como vemos en la figura, en el dibujo a mano derecha de sus pantallas. Tenemos un operador logístico ahí, un analista de logística más bien y de compras, que está haciendo este tipo de negociación y también, pues, lógicamente genera el costo, que es el mismo de selección de proveedores. Y esto mínimo y máximo de inventarios de materia prima. No podemos quedarnos desabastecidos. Siempre hay que tener un punto de reorden en nuestro stock mínimo. Si estamos produciendo, no sé, de pronto, ¿qué se me ocurre? ¿Qué no ocurre? Deme un ejemplo de una empresa, cualquier empresa. Alguien que abra el micrófono y me dé un ejemplo de alguna empresa para ampliar la aplicación de esos costos. Cualquier empresa. Arepa Doña Paisa, Coca-Cola. profe. Más durito, no te escucho. Un poquito más fuerte. Arepas Doña Paisa. Listo, arepas Doña Paisa. Bueno, entonces, el stock mínimo de arepas Doña Paisa en inventario en materia prima. mm, Tenemos 5.000 arepas, es el stock mínimo. Si tenemos 4.000, ya no tenemos al día siguiente para hacer el despacho. Entonces tenemos que tener 4.000 arepas, 4.000 paquetes de arepas, ¿sí? Y tampoco sobreestoquearnos a 10.000 o a 20.000 paquetes de arepa porque es un perecedero de, pues, muy seguramente si no está bien almacenado, tiene una fecha de vencimiento. Todos los productos alimenticios tienen una fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, tampoco podemos tener 20.000 arepas y nos vamos a sacar esa misma semana a máximo 3 días. Entonces, esto genera un costo también, manteniendo un stock mínimo de inventario esas 4.000 arepas o no excedernos a un máximo de inventario de 20.000 arepas porque también vamos a tener una pérdida. Para mantener ese inventario genera un costo, ¿listo? Y acá materia prima, pues me imagino que lo que es la harina, mantequilla, el tema de queso, el mantener ese inventario también de un stock mínimo para producción de materia prima, pues genera también un costo, ¿listo? Bueno, vamos al segundo concepto, costos en la gestión de inventarios. La logística interna se refleja en la gestión de inventarios que genera unas actividades y costos relacionados con su actividad. Para ello requieren recursos, insumos y personal para su importante actividad dentro de los procesos logísticos, que incluyen estas actividades. Es importante hacer claridad que el inventario se encuentra la mayor cantidad de recursos de la empresa, que debe ser administrado de manera correcta. Entonces tenemos esas 20.000 arepas. Bueno, vamos a tener un inventario porque tenemos un flujo grande de entrega, distribución. Entonces ya vamos a contar con 100.000 paquetes de arepas semanales. Sí, eso es grande para distribuir a toda Colombia. ¿Listo? Entonces, con este tema
también vamos a generar un costo cuando recibimos esa materia prima. Ya cuando recibimos la materia prima, hace parte de nuestro inventario. ¿Quién recibe la materia prima? El operador en algunas empresas lo recibe, por ejemplo, el operador, depende de la cantidad del operador del montacarga, o en otras empresas están listas para recibir esa materia prima, tienen un analista de logística o tienen un auxiliar de logística, como lo determinan en la estructura de la empresa. Entonces, también genera un costo. El recibo de mercancía genera un costo. Administración de los inventarios, esa administración, ese movimiento que hace el inventario, ¿quién administra? El analista, el jefe de almacén, el almacenista, cómo es la estructura, genera un costo. Eh, ¿Cómo administra esto? Los movimientos, primeros en entradas, estamos hablando de un perecedero, entonces primeros en entrar, primeros en salir, aplica modelo FIFO, ¿no? Entonces no podemos recibir harina el día de hoy o mantequilla el día de hoy, mañana recibir más mantequilla y el día viernes sacar esa mantequilla que recibimos el día miércoles, sí, el día más reciente. Debemos sacar la primera que nos entró. Entonces, esas administraciones de inventario son súper importantes. Preparación de pedidos. Cuando nos dicen, listo, tenemos, aquí hay dos facetas, preparación de pedidos para entregar a producción y preparación de pedidos ya cuando salen a distribución. Nos dicen, bueno, de esos 150 sacos de harina necesitamos para preparar las 100.000 arepas, 100 sacos de harina, necesitamos 500 kilos de margarina. Bueno, no sé, digo cifras para que entendamos. Entonces hacemos esa preparación de pedido, pues lo entregamos a producción, ¿no? Para que producción elabore nuestros 100.000 paquetes de arepas, que es una preparación de pedidos. Y hay otra preparación de pedidos donde ya está listo y nos llega una orden de compra de, no sé, del mercado Maximercados del Sur, por traer un ejemplo, que tenemos que alistar 20.000 de esos 100.000 paquetes, 20.000 paquetes de arepas y distribución. Entonces vamos con esa orden de compra, distribuirlos, en dónde vamos a colocarlos, dónde va a ser la distribución, quién va a recibir todo. Entonces hacer una preparación de pedidos. Entonces aquí es importante. Preparación de pedidos para entregar a producción y preparación de pedidos para entregar al cliente final. ¿Listo? Era nuestro costo también. ¿Por qué? En la mano de obra, los operadores y los movimientos que genera esta preparación de pedidos. Como cuarto, mantenimiento de inventarios. Este inventario importante, esas 100.000 arepas que tenemos ahí, ese mantenimiento, ahí se deben estar mirando fechas de vencimiento, la rotación, las de esas 20.000, de esas 100.000 arepas, 50.000 se produjeron el día lunes, las otras 50.000 se produjeron el día miércoles, pues fechas de vencimiento diferentes, ya más o menos 3 días, 2 días y medio de producción. ¿Cuáles vamos a despachar primero? Pues las que produjeron el día lunes, ¿sí? No vamos si despachamos primero las que produjeron el día miércoles, ahí vamos a tener un inventario retrasado y muy seguramente vamos a tener un daño de ese inventario. Entonces es importante ese mantenimiento de inventarios. Rotación de mercancías, igual, lo que les acabo de explicar. Genera costo porque hay que hacer los movimientos de acuerdo al nivel. Eh, si es digamos, no sé, 20.000 arepas pesarán por traer una cifra 80 kilos, hay que moverlas entonces con un gato hidráulico, el operador, montacarga, entonces también genera tanto el mantenimiento como rotación de inventarios ese costo. Y evitar pérdidas y faltantes. ¿Cómo evitamos pérdidas y faltantes? Aplicando FIFO en el caso, el ejemplo que traemos el día de hoy de las arepas, que tengamos nuestro inventario controlado, no muy bien almacenado, protegido del factor climático, y básicamente no dañe nuestro producto final, ¿sí? Que no haga falta nuestro producto final. Si despachamos a 50.000 arepas y nos quedamos sin stock, hay que dar una alerta a producción que debemos fabricar otras 20.000 para tener un stock faltante y evitar pérdidas por mal manejo de nuestro inventario. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta en los costos que generamos en el proceso? Claro, profe, súper claro. Listo, muy bien. Bueno, como tercer concepto, tenemos los costos de distribución. Aquí hay algo importante. Es diferente cuando nosotros tenemos flota propia, ¿sí? O cuando tercerizamos esa distribución.
Tercerizar es simplemente pagar el servicio a una empresa especializada en transporte. Viene de todas clases de vehículos. Me dicen, Emerson, por entregar esas 50.000 arepas a supermercados del sur, le voy a cobrar, eso es en la ciudad de Barranquilla, le voy a cobrar 3 millones de pesos. Yo le pago los 3 millones, me entrega mis arepas allá. Listo. Pero cuando tenemos flota propia, viene otro nivel. Entonces, la logística de salida enmarca los procesos de transporte y distribución física de las mercancías y productos. Es el último eslabón de la cadena hacia el consumidor final. Es súper importante. Tenemos que, como somos el último eslabón de esa entrega y en esa distribución, tenemos que llegar con el tiempo adecuado, el tiempo pactado, con el producto requerido y en óptimas condiciones. Requiere recursos, insumos y personal para su importante actividad dentro de los procesos logísticos. Representan un porcentaje alto del total de los costos de la cadena de abastecimientos. La distribución siempre más o menos es un 30% del costo en todo el proceso logístico, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Dónde se van los costos? Si somos una empresa que importamos arepas, ¿cierto? Entonces aquí hay una administración de transporte, debemos programarlo. Aéreo, vamos a mandar arepas a Wisconsin, Estados Unidos. Vamos a enviar arepas de pronto a Tokio, ¿sí? Entonces vamos a mandarlas aéreo. Tenemos que tener tiempo de entrega, refrigerado, bueno, entonces eso trae un costo. Marítimo fluvial, nuestras arepas van para Brasil o China. Entonces vamos en un buque, para que nuestras arepas en un contenedor refrigerado, para que vayan, eso tiene un costo. Mandar nuestras 500.000 o 1.000.000 de arepas, paquetes de arepas, a Brasil, vía marítima. Fluvial, de pronto Río Magdalena, tenemos una barcaza, tipo de transporte, trasladamos desde Girardot a otro destino que quede en recorrido el Río Magdalena, programamos por ahí. Y terrestre, habitualmente conocemos lo que les decía, flota propia, debemos programar conductor, verificar que ese carro, ese vehículo que se traslade tenga combustible suficiente, viáticos del conductor, peajes, todo esto, ¿sí? Que se ha hecho un mantenimiento preventivo de este vehículo, una ficha de inspección, todo eso son costos que traen a la administración de transportes. Distribución física de mercancías relacionado con la administración de transportes. Entonces estamos entregando un producto y la entrega de ese producto trae detrás un proceso de distribución que nos costó todo el tema de viáticos o pagar esa factura a terceros por el servicio de distribución. Programación de rutas y recorridos. Cuando contamos con ruta propia, con flota propia, debemos programar esa ruta y ese recorrido. ¿Sí? Vamos a distribuir 10.000 arepas aquí en Bogotá. Entonces salimos del punto del centro y hacemos un recorrido lógico, ¿cierto? Arrancamos, estamos ubicados en el sur, que arranque desde el sur y termine en el norte. O si es en el norte, viceversa, que arranque en el norte y termine en el sur y acordar eso con los clientes. Hay que programar esas rutas y recorridos óptimamente para que no tengamos sobrecostos en combustible, en tiempos. Si no entregamos los últimos 50 pedidos, entregamos en Bogotá o 60 pedidos, 60 puntos, no tengamos de pronto molestia al cliente que no llegamos en la hora precisa. Entonces hay que prestar bastante atención en la programación de rutas y recorridos para no generar sobrecostos. Normatividad aplicada al transporte. No podemos, algo en la normatividad, no podemos cargar un vehículo, por ejemplo, un vehículo 600, quiere decir un camión que lleva entre 7 toneladas y media, con 8 o 9 toneladas, aunque el carro pues resista, aguante, porque si vamos en carretera y vamos a una báscula, nos van a decir, no, usted no puede avanzar, nos hacen un parte o simplemente debemos enviar otro vehículo para que esas 2 toneladas o 2 toneladas y media que cargamos en ese vehículo, las debamos cargarlas en otro vehículo y ya se nos levanta el costo, se nos eleva el costo porque pues incumplimos con esa normativa, ¿sí? Pagamos otro vehículo para que se traslade estas 2 toneladas y media de más o incurrimos en un parque. Entonces, esa normativa aplicada al transporte debemos conocerla mejor y evitar estos costos de distribución, pues esos sobrecostos que nos van a traer problemas. Y entre otras, son hay algunos costos que otras compañías aplican, de pronto otras variables, más allá de pronto de los recorridos, de pronto otras variables de acuerdo al nicho de negocio que tengan,
de pronto el uso de equipos, el uso de personal, contratemos personal para llevar, digamos, un mensajero. Vamos a tener costos porque no tenemos mensajero en el momento o los mensajeros están ocupados, entonces vamos en ese tema de distribución, contratemos un tercero para pagar ese tipo. Son diferentes temas de acuerdo al nicho de negocio que pueden existir costos en distribución. Como cuarto tenemos el concepto de los costos de almacenamiento. Entonces acá hay una cita importante. Siempre en todo nuestro material formativo aparecen citas bibliográficas, una publicación llamada Castro del año 2016, que nos dice: el almacenamiento se puede definir como el componente del sistema logístico de la empresa que guarda productos, materias primas, partes, productos en proceso y productos terminados, y entre los puntos de origen y de consumo. Entonces, vamos a ver que ese almacenamiento, pues lógicamente, como hemos venido hablando, genera un costo, pero también hay movimientos. Si tengo almacenamiento en mi bodega, tengo producto de arepas con queso y arepas sin queso, ¿sí? 100.000 unidades, 100.000 bolsas de cada una, pero entonces tengo que trasladar, tengo que bajar 20.000 con queso y 10.000 sin queso para hacer un despacho. Internamente hay un movimiento, ¿sí? Eso me genera pagar una montacarga, pagar un operador de montacarga, pagar un auxiliar, un almacenista, para que lleve control de lo que se va a despachar, arme el pedido. Entonces, un costo de almacenamiento. El almacenamiento tiene tres funciones: movimiento, depósito y transferencia de información. Aquí hay otra cita, Lambert, Stock y Erland, 1998, esta publicación del 98. Lo definen de esa forma. Bueno. Entonces, esto relacionado a los costos de almacenamiento. Cuando administramos estos costos, estos tres tipos de costos, perdón, estos cuatro tipos de costos, correctamente, el beneficio en la cadena logística es enorme, porque damos esa utilidad de la empresa, esa inversión que como administradores logísticos nos confía la empresa. Vamos a dar un buen parte de administración y podemos lograr siempre llegar al cliente con todo este proceso bien manejado, posteado, eh, en lo planeado, llegar al cliente con una buena imagen, con un buen producto y con un cumplimiento óptimo. Y eso se traduce en beneficio para la empresa. Bueno, acá ingresamos a los costos de logística inversa, pero para entrar a estos costos de logística inversa, vamos a conocer qué es la logística inversa o de reversa. Ya lo hemos visto, esto es un repaso de las anteriores fases de esta formación. ¿Qué nos define entonces la diapositiva? Tiene como función el reciclaje y recuperación de los empaques, envases y residuos peligrosos, de la misma manera del retorno de mercancías no conformes de acuerdo con los requerimientos pactados con el cliente. ¿Sí? Entonces, digamos que continuamos con el ejemplo del día de hoy de nuestras arepas. Vamos a entregar 500.000 paquetes de arepas a, digamos que uno de los clientes sea Los Carullas en Bogotá, por traer un ejemplo, o otras tiendas en Bogotá. Son, no sé, 30, 40 puntos físicos de tiendas a nivel Bogotá. Entonces, en este momento llevamos las arepas, allá hacen un control y revisan, las llevamos en cajas de cartón, ¿sí? Las llevamos o bajamos con montacarga en estivas. Y me van a decir, proveedor, pero yo esas estivas porque yo aquí no las necesito, yo aquí tengo estivas. Entonces nos toca reapilar, recoger nuestras estivas y en el mismo vehículo que entregamos, devolver nuestras estivas. Ahí estamos haciendo un retorno, ¿sí? Eso tiene un costo. Entonces ese retorno es una logística inversa. O me dicen, no, ¿sabes? Yo le recibo esas arepas, pero entonces no encajan, necesito que me las pongan en canastillas. Como estamos entregando, sacamos de nuestras cajas de cartón o nuestras canastillas y se las colocamos a las canastillas. Yo entonces tengo que hacer ese retorno de esas estivas y de esas canastillas, ¿sí? O otro que de pronto dicen, si no estamos atentos a nuestra operación logística, dijeron, no, pero es que yo le pedí fue 10.000 arepas sin queso y usted me trajo 10.000 con queso. Entonces, como el producto no está conforme al cliente, no es porque el producto esté malo, pero no está conforme con lo que pidió, debemos devolverlo y generar otro costo, ¿sí?
Ahora, si les despachamos las arepas con fecha de vencimiento, las produjimos el lunes y tiene fecha de vencimiento el próximo viernes, pues me va a decir, oiga, yo le pedí arepas a usted, pero con fecha de vencimiento no tan reciente. Entonces, ¿por qué no le enviamos las arepas de producción del día miércoles, que tiene fecha de vencimiento hasta el otro jueves o el otro miércoles? Entonces, importante, ahí ya no cumplimos con el requerimiento del cliente y nos genera una evolución y a eso le llamamos una logística de inversa o de reversa. ¿Cómo está la figura de nuestro material de información? Está el cliente, la devolución, en el mismo vehículo que entregamos, devolvemos ahí, llega a un centro de devolución, entonces ahí podemos, bueno, en este caso, miramos porque si nos devolvieron antes 1000 arepas sin queso, podemos traer una distribución para la reventa en un cliente, a más tarde, esa misma tarde o al día siguiente, programar un cliente que vamos a entregar esas 10.000 arepas. Si no, si ya se nos vencieron, en este caso no aplica el reciclado porque nos toca enviar a destruir ese producto y tampoco la reventa. Pero sí podemos entregarle al día siguiente a un cliente esas mismas arepas, podremos, digamos, sacar utilidad de ese error que cometimos en el tema de distribución, de más bien de alistamiento para despacho. Listo. Si podemos entregar al cliente, entonces concluiríamos con la logística de reversa, teniendo en cuenta este concepto, pues este ejemplo que traemos el día de hoy de arepas. Vamos a ver entonces un video de pizarra donde nos dice, pizarra animada, donde nos dice que nos explica un poco más a fondo la logística de inversa o de reversa. Me dicen, por favor, si escuchan fuerte y claro este video. ¿Listo? Hola, bienvenido de nueva cuenta a Brine Logistic. Como ya hemos visto anteriormente, la cadena de suministro nos bien. permite llevar los productos desde los fabricantes hasta los puntos de venta, para que los clientes puedan consumirlos y cubrir sus necesidades. Esto se logra por medio de la administración de la cadena de suministro de una manera correcta, la cual implica los siguientes pasos. Primer nivel, obtención, donde encontramos actividades como conseguir materia prima, logística de entrada, almacenamiento de bienes. Segundo nivel, administración de operaciones, donde encontramos las siguientes actividades: manufactura, almacenes de salida, logística de salida y consumidores. Todos estos pasos nos permiten ganar un beneficio económico con la necesidad de los consumidores. Pero en ocasiones surgen necesidades adicionales una vez que el trabajo de la cadena de suministro ha entregado el producto al consumidor final. Por ejemplo, algunos residuos o partes de los artículos deben ser tratados de manera especial, o en algunas ocasiones los contenedores de los productos deben de regresar de nueva cuenta a los puntos de fabricación para reutilizarse. ¿Y qué pasa con los productos que los clientes desean devolver porque no han cumplido con sus expectativas? En todos estos casos se necesita un canal de retorno al principio de la cadena de suministro. ¿Cómo se logra coordinar este retorno? Esto se logra por medio de la logística inversa. La logística inversa en la cadena de suministro es una serie de operaciones logísticas que nos permiten asegurar el correcto retorno de artículos o productos a los fabricantes. Analicemos cómo funciona la logística inversa. Primero, consumidor final. El consumidor final solicita la devolución al proveedor. Recolección de la devolución o bien a retornar. Se debe organizar con algún proveedor de transporte la recolección de artículos de la devolución. Lo más óptimo para aprovechar los recursos es utilizar las rutas de reparto para realizar la recolección de la devolución. Procesar la devolución. Existen centros dedicados a recibir estas devoluciones o recolecciones de artículos, donde se almacenan y se determina cuáles son sus condiciones. Por ejemplo, si está en buenas condiciones, si requiere una reparación o simplemente lo consideramos como un desperdicio. Enviar para su disposición. Una vez que sabemos el destino del artículo, debemos enviarlo a las áreas o instalaciones adecuadas para su tratamiento, como son las áreas de reparación o áreas de reciclaje. Reciclar o reposicionar.
Si el artículo en cuestión no se puede utilizar por completo, debemos reciclar para convertir el producto en materia prima, que debe ser entregada o vendida a los fabricantes para su reintegración a la cadena de suministro, o bien reposicionar las piezas que podamos rescatar como refacciones al mercado, o entregarlas a los proveedores. Revender. Algunos artículos, después de una debida atención y reparación, están listos para ser reintegrados a los puntos de venta como artículos nuevos o bien como reacondicionados a un precio especial. Con esto se evitan pérdidas totales que afectarían a toda la cadena de suministro. Consumidor final. El objetivo de la logística inversa es hacer que el consumidor final tenga la firme sensación de que realmente existe un servicio postventa para él. Además, algunas empresas requieren de la logística inversa para retornar algunos componentes o envases para poder seguir abasteciendo al mercado que atienden. Ahora ya entendemos más de logística inversa. Bueno, ¿qué pareció el video? ¿Qué tal el video? Sí, Interesante. profe, muy explicativo. Sí, la información en este pizarra educativa es bastante interesante, bastante gráfico. Les voy a dejar el video acá en este momento. Voy a compartir voy a compartir en el chat de esta videoconferencia. ¿Listo? Entonces, en un momento, los comparto por este lado en el chat. Y pues, si lo quieren compartir al grupo, genial. Listo. Ahí está el video. Bueno, continuamos entonces con nuestra presentación. Como les decía, en logística, lo ideal, algo a resaltar en este video es que cuando administramos flota o también tercerizando flota en las dos situaciones, en los dos panoramas, debemos ese vehículo que entrega, si ya lo tenemos comprometido a cumplir horarios y si el cliente nos demora para devolver algún producto o algo su proceso, debemos hacer un acuerdo con el cliente o cargar el producto en ese mismo vehículo o reprogramar otro vehículo que esté en ruta para que pase por esa evolución, ¿sí? Es la forma de optimizar y cómo se aplica hoy en día, cómo está aplicada más bien o cómo funciona hoy en día esa logística inversa o reversa. Entonces acá tenemos dentro de esa logística, de esos costos que genera, tenemos la logística bueno, hay varios tipos de logística inversa. Como ya lo vimos en el video, logística de devoluciones. Incluye las devoluciones de productos de los clientes porque están insatisfechos. El ejemplo, para aterrizarlo, las 10.000 arepas que las enviamos sin queso y eran con queso. Entonces, ahí está la devolución. Logística de disposición final. Es la eliminación adecuada de productos que no se pueden ser recuperados. Por ejemplo, volvemos con el ejemplo de las arepas. Aplica para muchos temas equipos tecnológicos que de pronto llegaron con un golpe, llegaron porque los entregamos, no fue adecuada el embalaje o el transporte, la distribución, pero en este caso tenemos el ejemplo de las arepas. Las enviamos con 2 o 3 días fecha de vencimiento, pues, ¿qué vamos a hacer? No podemos venderlas a otro proveedor, entonces nos toca llevarlas a disposición final. O de pronto, con temas, si no se almacenó correctamente, pues algunas unidades presentan de pronto moho o algún tipo de contaminación, entonces nos toca destruirlas, entregarlas a destrucción. Esto es importante cuando una empresa está bien organizada y tiene los procesos bien organizados, entrega esos componentes, llámense arepas, equipos electrónicos, infinidad de productos a disposición final a empresas que disponen eso de la forma adecuada, lo incineran, bueno, el proceso que tengan, pero no desecharlos a la basura. Cuando una empresa es bien organizada, y grabémonos esto, así sea nuestra empresa, una microempresa, empresa familiar, estructurémosla bien de tal forma que esos productos que ya salen a exposición final los entreguemos a una empresa para que algunas cobran, otras no generan costo, pero esas empresas se encargan de disponer adecuadamente esos productos ya vencidos, dañados, que no pueden ser recuperados. Entonces, importante está este punto. También la de reciclaje, logística inversa de reciclaje. Volvemos al ejemplo de las arepas. Entonces, en los grandes supermercados dijeron, no, listo que se lleven esas
de plástico, de madera, porque aquí no las usamos. Entonces, las trasladamos a nuestra bodega para poder reutilizarlas en otras, o esas canastillas, esas cajas de esas cajas de cartón adecuadas, las recogemos y reutilizamos para hacer nuevos despachos en otros productos. Entonces ahí estamos haciendo ciclo, no tenemos que comprar estiva, no tenemos que comprar cajas de cartón o canastillas porque vamos a reutilizar estos mismos empaques y estivas para un despacho a futuro de otras arepas. Y de reacondicionamiento. De pronto, en las arepas no aplica una logística de recondicionamiento, pero sí lo aplica más bien de pronto en equipos electrónicos. Cuando distribuimos equipos electrónicos, eh, muy seguramente llegó un portátil y distribuimos equipos portátiles y de 10 portátiles llegó uno golpeado. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos tal vez se quebró la pantalla. Podemos hacer el cambio de pantalla de ese equipo portátil y entregarlo al cliente. De pronto por un menor precio, pero no perdemos todo el valor del equipo, ¿sí? De pronto la utilidad se reducía bastante, pero no perdemos el valor del equipo, ¿sí? Soy un proveedor de equipos electrónicos y estoy arrancando y invierto todo mi capital, porque es una pequeña empresa, invierto mi capital en 10 computadores, me comprometí con el proveedor, con el cliente a entregárselos y el proveedor me comprometí con el proveedor a pagárselos, pero ¿qué pasó? Llegó un equipo golpeado desafortunadamente a la hora de descargarlo. El operador se resbaló, simplemente en el carro que veía tuvo un sobresalto y se cayó esta caja y quebró la pantalla de este portátil. Como pequeño empresario, entonces, no puedo asumir el costo del equipo, 3 millones de pesos, devolvérmelo y quedo con ese equipo roto. Entonces lo recondiciono y hago una negociación con el proveedor, con el cliente mejor, si me lo reciben esas condiciones, ¿sí? Entonces remanufacturado y recupero ese computador. Lógicamente eso me trae un coste. Bueno, aquí hay unas ventajas y desventajas de estos costos en la gestión logística. En la gestión logística de reversa, ¿no? Estamos viendo logística de reversa o logística inversa. Una ventaja, reduce el impacto ambiental con los efectos asociados a la producción. Entonces, como les digo, ya este computador no lo voy a mandar a destruir, o las arepas, no las pueden, mejor hablemos del computador en este tema tecnológico. No lo voy a enviar a destruir porque lo recuperé, entonces, de lo contrario, me tocaría enviarlo a destruir, sacarle disco duro, sacarle memorias, ¿sí? De pronto la board y enviar a destruir el resto, entonces sí genera un impacto ambiental, genera un desecho. Pero hay una desventaja. Incremento de actividades laborales debido a la complejidad de la administración de la cadena de suministro, pues más personal, más tiempo utilizado por retorno de mercancías al lugar de producción. Para este efecto, si el proveedor descubrió, entregué los 10 computadores, el cliente, pero descubrió que uno venía roto, no hice la revisión en el momento de la entrega, entonces me toca asumir. ¿Qué debo asumir? Enviar un personal, enviar un conductor o un motorizado para que recoja ese equipo, pagar ese servicio de motorizado o en gasolina, invertir en gasolina y en el tiempo del conductor, donde pudiera entregar otro pedido, devolverlo a que recoja ese equipo. Es una desventaja. Esto genera un costo adicional. Una ventaja, reducción de costos al poder reciclar materiales de desechos en el proceso productivo. El ejemplo, las canastillas, las cajas de cartón y las estribas. Las estivas. Tenemos reutilizar este producto, entonces es una ventaja. No debemos comprar más cajas ni más estivas porque tenemos estas y les vamos a utilizar en la próxima distribución. Pero una desventaja, participación de todos los departamentos de la empresa. Entonces, cuando una empresa es grande y organizada, van a llamar al vendedor. Venga, señor vendedor X, lo que pasa es que usted me envió las 10.000 arepas sin queso y yo la listo con queso y necesitaba que usted se comprometió a entregar a las 7 de la mañana. Muy bien, la entregar a las 7, pero le pedí el error porque a las 8 salen los carros a distribución, no cross-docking. Bajaban de este carro y distribuían los demás carros. Entonces, por ese retraso, necesito que, ¿cómo vamos a cumplir? O asomar los costos. Bueno, viene una negociación ahí. Pero entonces se involucró el área de ventas y se involucró, lógicamente, el área de logística. Y también se involucran también el área de producción. Dice, no, pues no es que no tenemos arepas de queso, sino habían esas y el error fue enviar de esas, entonces producimos. Entonces intervienen varios departamentos de la empresa y pues lógicamente esto genera un poco de molestia entre los departamentos para solucionar este error logístico. Otra ventaja, reducción del consumo de recursos para minimizar la compra y abastecimiento de nuevas materias primas. Con la recuperación del computador lo podemos aplicar, las arepas no, porque no podemos mover las arepas dañadas a las devueltas.
Eso ya va para desecho y disposición final. Pero en el computador, como recuperamos la pantalla y la podemos entregar otra vez, entonces no tenemos que comprar otro computador. Entonces minimizamos ese pago, esa reducción de costos a comprar un nuevo computador. Y una desventaja, seguimiento de los productos devueltos por personal especializado de inspección de materiales. Entonces, cuando ya nuestro equipo sale, entonces se puede hacer esa, debemos colocar una persona que evalúe que el equipo está bien y pues asignarla mejor para que evalúe que ese equipo está bien. Ese profesional cobra un salario, debemos pagarlo, pero nos asegura que el equipo está bien, entonces ahí generamos un costo. Y una de las últimas ventajas, incrementa el valor en relación cliente-empresa. Cuando yo atiendo a mi cliente y hago esta logística inversa y le respondo por ese computador o me recoge esas 10.000 arepas sin queso y le envío otras en tiempo récord, esas 10.000 con queso, entonces se fortalece esa relación comercial entre el cliente y la empresa, ¿listo? Cliente y proveedor. También hay una desventaja que es devolución parcial de manera que la mercancía no permite amortizar correctamente el costo de la logística inversa. Entonces, al devolver esas 10.000 arepas, ya tenía yo mi programación, pues, cómo amortizar el costo si me toca enviar otro carro en tiempo real. Si tengo el producto, 10.000 arepas con queso, para que se vaya para ese cliente, cumplir el cliente, incremento el valor con el cliente, que es una ventaja, pero en esa evolución no puedo lo que pague por ese transporte o ese motorizado. No tengo, si ya tengo una planación del día de ese vehículo con un costo fijo, pues me toca, pues no tengo cómo amortizarlo, cómo justificarlo por un error, ¿sí? Entonces ahí ese costo se me ha reflejado. ¿Claro hasta ahí? ¿O alguna pregunta? Voy muy rápido. Me dicen, profe, de pronto va muy rápido, más despacio. No entiendo la explicación de los conceptos. Pueden abrir micrófonos y responder. Pues la verdad, claro, pues prácticamente es como un repasito, ya el temita pues ya lo habíamos visto, pero sí un repaso que le sirve a uno ¿para qué? Para volver a tener los conceptos claros. Sí, es importante este repaso, lo que le dije en la primera clase, la primera sesión sincrónica de costos. Vamos a hacer este repasito porque ya en la guía 7, finalizando ya este mes de febrero, de su formación ya en general, es la última competencia que ven de costos, la ven conmigo. Entonces vamos a hacer un recorderis de todo esto, presentar nuestra evidencia de esta competencia y dejamos esta fase, este tema de esta competencia cerrada. Ya no volvemos a ver esta competencia en la guía 8 ni nada, sino esta es la última vez durante esta formación que vamos a ver esto. Entonces es importante hacer todo este repasito y aclarar estos temas que los teníamos ahí, pero pues se nos había olvidado algunos conceptos. Bueno, ¿qué nos dice acá entonces? En la operación logística lo ideal sería no tener logística inversa, lo que les decía, no tener esa logística porque toda nuestra cadena de abastecimiento funciona tan correctamente y está tan bien estructurada, que no tenemos devoluciones para nada, ni devoluciones de producto, ni devoluciones por errores en despacho. Entonces, pues sería lo ideal, ¿no? No tener logística en algunas compañías, pero en otras sí es necesario cuando entregamos un equipo de cómputo o varios equipos de cómputo o equipos grandes, equipos médicos, esos guacales, el cliente va a decir, no, pero yo en una clínica, ¿qué hago con toda esta madera? ¿Qué hago con todas esas espumas? No, llévense usted eso. Pues nosotros, ahí hay una logística inversa. Entonces nosotros asumimos eso. Eh, es un cuello de botella para la cadena de suministro cuando hay una logística inversa y no está bien programada porque genera los costos. Y especialmente en crisis, cuando siempre traigo épocas de diciembre, cuando todos los factores de distribución, producción se encuentran al máximo. Todo el mundo en diciembre compra todo, comida, viajes, entonces diferentes servicios, entonces estamos ahí. Y si hay esta logística, nos va a entorpecer la operación porque es una operación de alta demanda en el mes de diciembre. Entonces, se nos presenta un cuello de botella con la logística de inversa o la logística de reversa. También las devoluciones requieren un área y personal específico para su atención, control de calidad, un espacio en bodega o almacén para verificar estas devoluciones. Con el auge del e-commerce, las devoluciones han aumentado debido a la imposibilidad del cliente de ver el producto físicamente, lo que genera inseguridad en la compra frente a la experiencia de un almacén presencial.
Entonces también cuando compramos por plataformas digitales, vimos un producto, un reloj, pero antes de comprar ese reloj, ese equipo electrónico, esa prenda, tenemos que ver los comentarios y las fotografías reales porque son diferentes a la fotografía que nos colocan de imagen para la venta, ¿sí? Entonces hay que ver esos comentarios. Entonces ahí es donde se presenta, uy, no, pero esto está muy pequeño, este material no me gustó, este reloj, o esto decía que traía de color gris y llegó de color negro, pero opaco. Entonces ahí hay una logística, genera una logística inversa de reversa. ¿Por qué? Porque pues ya el comercio, el auge de las compras en línea han aumentado y han disminuido las compras en tienda. Todas se presentan, lógicamente, hay muchísimas tiendas todavía abiertas, pero pues la gente hoy en día prefiere ahorrarse ese costo de salir, de viajar, entonces compran por internet, pero también se presenta esta logística inversa en devoluciones que trae los sobrecostos. La logística inversa también incluye reutilización de desechos de las devoluciones, contribuyendo a reducir el impacto ambiental. En equipos de cómputo, el ejemplo, ya no pude reparar esa pantalla porque el equipo está demasiado afectado, entonces recupero unas partes, que recupero el disco duro, la memoria RAM, y seguramente les puede servir a otros, comercializo esa parte como repuestos y puedo dar soporte de pronto a futuro con esas mismas partes nuevas a otro computador de las mismas características donde pueda usar estos componentes. Bueno, llegamos a la parte de costos ocultos. Hay unos costos ocultos que se presentan y no son fácilmente visibles si no los tenemos en cuenta. Entonces acá tenemos una categoría de costos ocultos. ¿Alguna vez habían visto los costos ocultos durante esta formación? Durante la formación de conexión de procesos logísticos durante las anteriores fases. ¿Vieron costos ocultos? ¿Pueden abrir micrófonos y me pueden responder? No, profe, eso no lo habíamos visto. Listo, No, bueno, profe. entonces, bueno, muy bien. Entonces está en el material, pero entonces aquí traigo los costos ocultos. Entonces vamos a ver un cuadro, un resumen de costos ocultos en logística. Entonces vamos a unas categorías, una descripción y unos ejemplos de costos ocultos. Una categoría, fallas operativas. Entonces, ¿qué nos describe la falla operativa? Errores que obligan a repetir tareas que generan retrasos. Reprocesos por documentos mal elaborados, tiempo perdido por carga mal estimada. Cuando nosotros tenemos un proceso logístico, hay que capacitar bien a los auxiliares, los asistentes de logística, los almacenistas, sí, estos cargos. ¿Por qué? Porque donde ellos hagan una salida mal, de esas 1000 arepas, digo, ay, coordinador, almacenista, jefe, como le llamen, yo vi que ahí decía 10.000 arepas con queso, 10.000 arepas sin queso, y yo las despaché, pero tenía que leer bien, eran 10.000 arepas con queso. Entonces, no leyó bien la orden de pedido, el de alistamiento, la remisión, y por eso se fueron a desviar arepas y tiempo perdido porque cargamos y no se puede volverlo. O tiempo perdido por carga mal estirada. Esas 10.000 arepas se fueron mal estiradas y cuando el conductor cogió no se fueron ni peladas ni aseguradas, se fueron estiradas y cuando cogió un batch, que se cayeron, se fueron mal estiradas, no se fueron aseguradas, entonces ahí perdimos. Entonces es un costo oculto. Todo eso genera retrasos en la operación y hay que volver a despachar nuestras arepas como deben ser y sin errores en la documentación. Entonces eso es un costo oculto. Ineficiencias, uso inadecuado y excesivo de recursos, combustible extra por rutas mal planificadas, exceso de inventario inmovilizado. La persona, el analista que planea las rutas. No, vaya primero a la 187, después devuélvase a la 93, pero a horas de la tarde vaya hasta la 154. Entonces está planeando mal la ruta y está en horas pico de pronto gastando combustible, o sea, es exceso de ese recurso. Mejor planee una sola ruta de norte a sur o sur a norte y si hay algo con entrega especial, programe una motocicleta, algo que sea más económico, ¿sí? Básicamente eso. Combustible extra por rutas mal planificadas, exceso de inventario inmovilizado. Cuando no despachamos, realmente no miramos en nuestro inventario y producción nos entrega, hay que dar una alerta, pilas, ¿no? Aquí tengo 100.000 arepas. No voy a procesar otras 100.000 porque no tengo pedidos de distribución, entonces usted produce 100.000, me acumulo y entonces esos usos inadecuados y excesivos de recursos nos genera costos ocultos. Problemas de calidad, defectos de incumplimiento que afectan al cliente, devoluciones de productos dañados en transporte, entregas incompletas, lo que acabo de decir. El operador y el almacenista no estudió bien, estas 10.000 arepas se cayeron
o no vio que eran 10.000 y contó 9.900, faltaron 100 arepas, entonces entrega incompleta. O simplemente, como no estuvo bien, durante el vehículo se cayeron y cuando llegaron a entregar, pues todo estaba dañado, todo ese daño se deterioró. Entonces es un problema de calidad y ahí nos genera un costo todo la evolución de estas arepas, la destrucción, perdimos ahí costo oculto. Gestión deficiente, deficiencias en coordinación, supervisión o formación, falta de capacitación, ya lo hemos dicho al principio con el ejemplo de fallas operativas, mala comunicación con proveedores, pedidos mal colocados. Cuando no hay una buena comunicación con proveedores o con clientes, determina, no, es que ellos siempre piden 10.000 arepas con queso, entonces mandémosle 10.000. No, pero yo no hice pedido, bueno, déjeme 5.000, entonces me toca volver 5.000. Gestión deficiente. Hay que estar capacitados y supervisar esos cargos de auxiliares, de almacenistas, de asistentes logísticos, montacarguistas, todos esos hay que supervisarlos y darles un entrenamiento para que cumplan con su labor eficientemente. Y por último, impactos externos, factores fuera de control inmediato pero visibles. Multas por incumplir regulaciones, lo que veíamos en esta formación hace unos minutos. Si no conocemos regulaciones de tránsito y cargamos ese vehículo con 8.000 kilos, 8 toneladas, pero el vehículo carga 7.500 o 7 toneladas, pues ahí tenemos como no conocíamos eso, una multa o inmovilización del vehículo y pues el producto, lógicamente, si son arepas, nos puede dañar, hay que trasladar. Entonces, impactos externos que están fuera del control, pero que podemos anticipar, podemos conocer. Mantenimiento del vehículo, ¿sí? Por ejemplo, acá, demoras aduaneras por documentación. Si no presentamos la documentación, el INVIMA, cuando importamos un producto, si no presentamos la factura que esté acorde con los requerimientos, lógicamente el producto se va a demorar en nacionalizar. Y si es un producto per se, un producto urgente, pues vamos a tener un deterioro ahí. Y bueno, eso nos asume un costo oculto, vamos a tener pérdidas en tiempo y, lógicamente, en sobreoperación. Bueno. Esto es un ejemplo que nos da el material formativo de costos ocultos. Estos costos ocultos siempre generan pérdidas económicas, incrementan la operación y tienen injerencia sobre la calidad en el servicio. Siempre va a haber un problema de calidad en el servicio con lo expuesto en la anterior diapositiva. Aquí hay un ejemplo, un diagrama que nos trae el material formativo y nos explica un poco más en un tema administrativo. ¿Cuál es la causa? Falta de formación del personal de informática. Es grave. Sí, porque toda la red de informática, la información es súper valiosa, en unos activos más valiosos que tiene la empresa. Y acá tenemos un error en esa falta de formación del personal de informática. Primero, como hay falta de formación, encontramos una desmotivación. Como llegó desmotivado el operador, entonces tenemos aumento en el número de ausencias, ¿sí? Entonces yo no voy, pues ¿para qué voy si de pronto no sé cómo hacer eso? Entonces yo no voy al trabajo. Y si tenemos esa desmotivación, pues hay ausencias pendientes. Tiempo de responsable para regular el ausentismo. Entonces hay que, esa persona que no fue, hay que reemplazarlo y pagar a otra persona capacitada para que en ese tiempo que va a trabajar lo ejecute. Tiempo de captura más largo, pues mientras que la otra persona se adecua al cargo o a la acción, pues se va a demorar un poco más, entonces eso nos genera un costo. Errores de captura se van a presentar por mala información. Proceso de abastecimiento de stock por informática no es igual, no es confiable, fidedigno, es la palabra. Pero no es confiable porque pues tenemos esa ruptura no vino este personal, entonces no sabemos si la información que se cargó es veraz y es específica, no sabemos. Ruptura de stock trae todo ese tema porque como no sabemos si la información es real, muy seguramente se rompa el stock. Interrupción del trabajo y retraso de la producción, pero también nos trae que se buscan suministros o materiales más urgentes porque se rompió el stock, pero no sabemos si sí los vamos a utilizar o no. Y finalmente se dejan de realizar actividades de una persona que está atendiendo lo urgente. Entonces, como está atendiendo lo urgente, deja hacer esas actividades anteriores. Todo esto es un esquema que nos presenta ese tema de costos ocultos por simplemente la falta de información del personal de informática. Es un ejemplo que nos trae.
Es todo lo que acarrea en la operación tener este tipo de falta de capacitación o falta de información en el personal. Y por último, vemos entonces, hay un esquema que nos trae una figura de cómo mejorar esos costos ocultos. Me dan un momento, por favor, denme un minuto, ya retorno con ustedes. Por favor, analicen el cuadro que les dejo en pantalla. Bueno, entonces, este esquema nos permite medir el impacto económico para priorizar acciones correctivas en los costos ocultos. Como lo dice abajo, implementar mejoras para reducir o eliminar esas pérdidas, optimizando procesos y recursos. Entonces, si no tenemos una implementación estratégica de todo el proceso, vamos a tener errores operativos y desperdicios, ¿sí? Como primer punto acá. Como primer punto acá. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer una implementación estratégica de todo nuestro proceso. Las condiciones de trabajo, los entornos laborales deben ser limpios, con capacidad, con personal capacitado, perdón, y esto nos hace que con personal motivado las condiciones sean óptimas y nos trae un beneficio. Pero si no tenemos esas condiciones de trabajo, nos presentamos ausentismo, rotación de personal, como lo veíamos en el ejemplo anterior, y afecta la productividad. Otro punto importante en el método de métodos ocultos es la organización del trabajo. Entonces hay que tener una estructura clara para ejecutar esta operación logística, ¿sí? Para poder llevar a cabo esta operación y estructurar a nuestro personal para que salga eficiente y no se presenten cuellos de botella y pérdidas de tiempo. ¿Por qué se presentan? Porque el almacenista no sabe cuál es su labor, no sabe qué identificar, no sabe leer de pronto muy seguramente una remisión, no sabe cómo recibir material, entonces hay que personal y darle una buena, a todo nuestro personal logístico, a nuestro equipo logístico, darle un buen sitio de trabajo, acompañamiento continuo y formación. Gestión del tiempo. Eh, si planeamos bien nuestra operación y hacemos una buena gestión de tiempo con todos los cargos y ejecutamos nuestro horario de 8 a 5 de la tarde, por decir algo en la bodega, con las operación clara, con las acciones claras de cada cargo, podemos tener una buena gestión. Pero si no tenemos esa planeación de gestión del tiempo, vamos a provocar horas extras porque el operador a las 5 de la tarde no alcanza a realizar el pedido que debe cargar en la madrugada o en la noche los vehículos o al día siguiente. Entonces hay que generar unas horas extras, vamos a provocar un retraso con ese cargue y lógicamente se nos trae un menor rendimiento operativo. Tenemos también la comunicación y coordinación, concentración. Entonces, en los grupos, en el equipo logístico es importante tener esa comunicación directa, ¿sí? Concentración, esa coordinación de actividades para evitar ese tema de errores y conflictos y retrasos que pueden ser muy costosos. Entonces, yo digo, operador, pilas que tienen que cargar, le dio bien la orden de cargue, son 10.000 arepas con queso. Me va a decir, sí, señor, si son 10.000, no, es que habitualmente ellos piden sin queso, pero esta vez pidieron con queso, entonces por favor, estírelas bien, cárguelas bien. Entonces tenemos una comunicación y una coordinación acertada, ¿sí? Y también que esa persona, ese operador, ese almacenista, entienda y se concentre en la actividad que está desarrollando. Y por último, la formación integral. Cuando nosotros capacitamos a nuestro equipo, vamos a tener una mejor respuesta y vamos a tener ese tema de manejo ideal con nuestros productos, con nuestra cadena de abastecimiento. Cuando de pronto no hay una formación que sea integrada, muy seguramente vamos a ver errores en despacho, en toda la cadena de abastecimiento, en inventario, ¿sí? Y esto baja la eficiencia de nuestra operación logística. Entonces, por último, formación integrada, que debemos aplicarlo con nuestro equipo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta o todo queda muy claro?
Profe, súper claro. Listo, muy bien. Perfecto. Entonces continuamos con nuestra agenda del día de hoy. Recuerden que la competencia, calcular costos de operación de acuerdo con métodos, vamos a alcanzar el resultado de aprendizaje que es valorar el comportamiento y los costos logísticos según indicadores de gestión. Este resultado lo encuentran, este material lo encuentran inmerso acá en la guía. Si la pueden ver, la amplié. Bueno, aquí en esta competencia, la guía número 7, calcular costos de operación de acuerdo con métodos. Y nuestro resultado de aprendizaje de esta competencia es valorar el comportamiento de los costos logísticos según indicadores de gestión. ¿Sí? ¿Cómo alcanzamos este resultado de aprendizaje? Pues presentando el cuestionario, que es la evidencia que aplica para alcanzar este resultado de aprendizaje. Las actividades de la competencia, calcular costos de operación, ya las trajimos, las mencionamos y las expliqué en nuestra sesión anterior. Igual, también aplican acá en la guía. De hecho, esta información es tomada de la guía y la vamos a encontrar la actividad de aprendizaje de calcular costos de operación con métodos. ¿Listo? Entonces, para que se la tengan clara, la consulten, la lean, aparte del material formativo, encuentran en esta guía. ¿Listo? Al igual que la actividad de aprendizaje, preparar el informe de la ejecución del plan operativo de la logística de acuerdo con los requerimientos de la organización. ¿Cómo lo cumplimos? Aprobando nuestra evidencia con 70% y lógicamente siguiendo los lineamientos de esta. Cuando aprobemos nuestra evidencia, alcanzamos esta actividad de aprendizaje y el resultado de aprendizaje. También, de las personas, de los aprendices que están conectados, ¿quién ya desarrolló este cuestionario? Cuestionario Evaluación de Costos Logísticos. ¿Ninguno? ¿Ninguno desarrolló el cuestionario? Sí, profe, ya lo desarrollamos. ¿Y lo aprobaste? Sí, señor. Listo. Me encontré que algunos aprendices han desarrollado, pero no han aprobado el cuestionario. Entonces, para no deber nada y no comenzar a deber, envíen un correo, profe, no aprobé el cuestionario, ¿me puede habilitar la opción? Entonces yo les habilito para que no comencemos a deber, pasemos a la siguiente guía, ¿sí? Y no estamos debiendo esta guía. Recuerden revisar porque si debemos un resultado de aprendizaje, no podemos acceder a la etapa productiva y no podemos titular. Y ya ha sido un esfuerzo grande y un compromiso enorme de ustedes llegar a esta fase de evaluación, debiendo pues toda la gestión que se ha hecho y que no hagamos nada anteriormente. Entonces, revisémoslo muy bien, ¿listo? Las personas, los aprendices que no aprobaron este cuestionario, por favor me escriben al correo y dejamos la evidencia para poder habilitar y que lo presenten nuevamente. ¿Listo? Recuerde que el cuestionario consta de 10 preguntas. Tiene que ver con toda la formación que hemos visto en etapas anteriores con con esa recordación, con esa reflexión que estamos haciendo en conceptos, que estamos viendo hoy mismo, que vimos el martes pasado y vamos a ver el siguiente martes de febrero con esta información. Entonces, se desarrolla en la plataforma Sayuna y tenemos hasta el martes 24 de cierra la evidencia, porque hay estos tiempos establecidos para que los podamos cumplir y estemos allá con nuestras actividades. Para que el día 25 de febrero diga, profe, yo no lo presenté, me puedo dar la evidencia. No, tenemos 15 días para presentarla, nos queda una semana a partir de la fecha. La siguiente clase, la siguiente formación se cierra la evidencia y ya debemos presentarla. Es un cuestionario de 10 preguntas con 2 intentos mínimo. ¿Aprobamos? Con 70 superior a 70, con 60, bueno, 68, 60. No aprobamos y pues debemos nuevamente presentarlo. Ya sabemos todo dónde presentar. En la plataforma Sayuna se aperturó la evidencia el 9 o se dio mejor a conocer la evidencia el 9 de febrero con fecha de entrega el 24, evaluación de costos logísticos, y entregamos en el espacio de evaluación de costos logísticos, como lo acabo de reiterar. Bueno, como es habitual, siempre les dejo una frase motivadora o de conocimiento general para que ustedes la apliquen en su vida diaria, en su crecimiento profesional, ¿sí? Y es la siguiente: la logística no solo mueve productos, también impulsa eficiencia, ahorra costos y crea valor en cada etapa de la cadena de suministro, ¿sí?
Esto es la logística, es la lógica del proceso y la conocemos perfectamente. Ya llevamos un tiempo recorrido y aplicando esta logística nuestra formación. Y muchos de ustedes muy seguramente han aplicado esta teoría o esta frase más bien, sin tener de pronto, la hemos aplicado el día a día, pero sin conocerla. Se las traigo el día de hoy para que la apropien, la conozcan y la implementen. ¿Listo? Bueno, me queda por decir, me resta por decirles. Profe, yo tengo una agradecerles. pregunta. Claro que sí, te escucho. Sí, señor, yo quería preguntarte sobre, pues como eres ahora nuestro líder, sobre qué había pasado con los correos o sea, que digamos personalmente yo te envié sobre las evidencias que no tengo calificadas aún. Listo, eso al principio Julie lo comenté al principio de la sesión, pero te lo reitero. Ya tengo un levantamiento de información aproximadamente del 75% de todas de las 4 fichas, me falta un 25%, y con este 25% esta semana voy a enviar a la coordinación para que me asignen o nos asignen mejor a las fichas los instructores que tengan la formación adecuada y puedan evaluar. Lo importante es que ya está el registro, el que ustedes me enviaron al correo, yo les doy respuesta, y otro registro, el que ya está en la plataforma. Hay evidencias de la guía 6 y evidencias de la guía 5 que encontré, que aún están por calificar, pero ya están digamos que ya están en el radar para solicitar que nos asignen a los instructores. Lo importante es que está la evidencia, ustedes ya la presentaron, y nosotros como instructores de escena debemos responder a eso, ¿listo? Entonces, ¿cómo es el proceso? Cuando yo envío esta información, me deben adjuntar a la ficha de esos instructores con unos tiempos específicos y ellos deben calificar tanto la plataforma Sayuna como Sena Sofía. Y ahí cerraríamos el proceso. Sin embargo, les quiero comentar que el proceso ya está en función, pero tenemos que esperar que nos asignen esos instructores para que puedan calificar. ¿De acuerdo? ¿De Listo, acuerdo, profe, Julie? sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces queda la evidencia también en la formación y Y dime, profe, contigo solamente por ahora tenemos el cuestionario, ¿verdad? No tenemos para desarrollar más evidencias por ahora. no, la formación conmigo, solo el cuestionario. Esa formación técnica se irá aperturando poco a poco, muy seguramente en marzo. Ya exactamente en 12 días, bueno, ya en marzo, ya termina el mes de febrero, en marzo, nos van a adicionar a otros instructores para con otras competencias comencemos a desarrollar. Importante, con el profesor Carlos Andrés, están viendo Low Murtra y bueno, y otra competencia importante con él también coordinen todas sus actividades. Lo importante, aprovechen el tiempo. Recuerden que solo estamos en sesión sincrónica los días martes y miércoles con el profesor Carlos. ¿Sí? Solo estamos los dos en esta formación. Entonces, aprovechen el tiempo para desarrollar las actividades, porque con él van a haber bastantes no, varias evidencias mejor. Entonces, para que pregunten con él, mañana tienen sesión con él y adelanten sus evidencias y quede todo calificado. Conmigo, por el momento, durante este mes, esta evidencia, durante el mes de febrero, con esta competencia de calcular costos. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. Por el momento no tenemos más instructores asignados a la ficha. Para las demás competencias nos van a asignar y cuando nos asignen, pues ellos van a también a darle su formación y a evaluar las evidencias de las otras competencias. Bueno, ¿alguien más con preguntas? ¿Alguna duda acerca de la formación? ¿No, ninguno? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces doy por cerrada esta sesión sincrónica. Les agradezco nuevamente por la asistencia y espero que pasen buena noche. Tengo aquí a alguien en el chat, entonces respondo al final. Buena noche para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Harlan, me escribes acá. Profe, ¿cuándo explica la próxima evidencia de taller de fabricación de producto? Vamos a ver a qué competencia está. Lo importante aquí, Harlan, es a ver
verificar a qué competencia está asociada a esta evidencia. Cuando llegue el momento de esa competencia y nos programen, damos damos la capacitación, damos todo el tema de formación y explicamos, pero toda por el momento no está programada, ¿listo? Cualquier cosa de Harlan, estoy muy atento entonces a los requerimientos. Bueno, Andrés, Bray, Andrés, Julie, Felipe, Harlan y Andrés Felipe, buenas noches. ¿Hay algo más? Buenas noches, instructor. Buenas noches, Bray. Andrés, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Que pases Gracias, buenas noches, profe, que Andrés. esté muy Andrés. bien, hasta luego. Felipe, igualmente para ti. Que estés muy bien. Doy por finalizada la sesión sincrónica del día de hoy.